Muy buenos días. Saludo muy especial al señor presidente del Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Minería, Jamil González, al presidente de la asociación, Juan Camilo Nariño, a mi colega, el ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, a los honorables senadores y representantes que nos acompañan, a los distintos funcionarios del gobierno nacional, a los directores de entidades, a los alcaldes municipales que saludé y vi ya varios, a los presidentes de compañía y a todo el sector que nos acompaña en la mañana de hoy. Para mí es muy grato estar aquí nuevamente. Son varias ya las oportunidades que he acompañado este congreso, que es muy importante y que cada día tiene mayor trascendencia para el país. Unas veces como funcionario, como ministro hace unos años, después simplemente como asistente invitado y ahora nuevamente en mi calidad de reincidente en el Ministerio del Interior. Espero que, como se dice coloquialmente, esta no es la primera vez que comparto con muchos de ustedes las inquietudes del sector y del país, y espero que no sea la última, tampoco cualquiera sea la calidad en el futuro. El ministro de Minas habló del sector y a mí me pasó lo mismo que él comentó. Son tantos los temas. Aquí había preparado unas palabras escritas sobre el sector. Son tantos los temas para conversar que no sabía muy bien qué reflexiones hacer en la mañana de hoy con un auditorio tan importante, de un sector, vuelvo y digo, tan importante para el país, no solamente desde el punto de vista económico, también desde el punto de vista social, desde el punto de vista territorial. Y como ya el ministro habló del sector de minería, voy a ir un poco más allá. Jamil González habló de cifras del sector, de su relación con la sostenibilidad ambiental, el ministro sobre el sector, sobre los proyectos que ya entran en curso en el Congreso de la República y en el debate público del país. Yo quiero plantear una conversación distinta y no puedo desaprovechar la oportunidad de este escenario, vuelvo y repito, para hacer algunas reflexiones que van más allá, que tiene que ver también con el sector de la minería, más allá de las cifras económicas, más allá de los empleos, más allá de las discusiones que permanentemente, no de ahora de este gobierno, sino permanentemente se dan en el país sobre el modelo de la minería responsable, sobre la gran minería, sobre lo que años y años hablamos de la necesidad de formalización del pequeño minero en el país y no avanzamos de manera suficiente. Y quiero hablarles sobre los territorios en donde ustedes adelantan sus acciones y sobre las comunidades y la gente que habita en esos territorios. Finalmente, la minería se hace en una parte del territorio colombiano. Ya también Jamil hablaba de los porcentajes que utiliza la minería, pero se hace en una parte del territorio colombiano en donde todavía vivimos en un conflicto armado. Se hace en unas regiones en donde, a pesar de los esfuerzos que hace el Estado,
a pesar del compromiso de muchas de las empresas del sector y de otros sectores por llevar desarrollo económico, por llevar bienestar social, todavía se vive con grandes inequidades y con grandes problemas que generan una violencia que no somos capaces de acabar en nuestro país. Por eso yo le quiero proponer hoy a este gremio, al sector, a las empresas. Se me adelantó el ministro de Minas y que conste que no lo habíamos conversado. Unos temas y unas propuestas, unas reflexiones sobre lo que deberíamos hacer en esos territorios y lo deberíamos hacer conjuntamente entre el Estado, las autoridades regionales y el sector privado colombiano en general, en donde la minería tiene una presencia vital y una presencia trascendental. Ustedes desarrollan sus actividades en buena parte de los 170 municipios PEDETs, en algunos casos más allá de ellos, pero cuando uno toma el mapa de los 170 municipios PEDETs distribuidos en 19 departamentos de Colombia, con 16 subregiones del país, allí hay muchas de las actividades de ustedes y hemos conversado con muchos de ustedes antes y ahora nuevamente en el ejercicio de las funciones. Esas zonas PEDETs son habitadas por 7 millones de compatriotas, que representan alrededor del 13-15% de la población colombiana. Esas zonas PEDETs, a pesar del acuerdo de paz del 2016, que señalaban un horizonte para la transformación del territorio, para que lográramos cambiar la situación de su gente, todavía no avanzan de manera suficiente, y eso explica en buena manera, y ustedes sí que son testigos de ello, la persistencia del conflicto armado y la persistencia de la conflictividad social en esas regiones, que es responsabilidad de todos, que muchas veces incluso se trata desde algunos sectores de endilgar esa responsabilidad única y exclusivamente a la actividad minera o a la actividad de las empresas, y es responsabilidad de todo el Estado y toda la sociedad colombiana. Aquí somos muy dados a evadir nuestras propias responsabilidades y a irlas trasladando a unos y a otros. En esos 170 municipios PEDETs, según las estadísticas de Planeación Nacional y del Ministerio de Hacienda, desde la firma del acuerdo de paz hasta finales del año 2023, el Estado colombiano ha invertido 23 billones de pesos buscando su transformación y en desarrollo del acuerdo de paz. Es una cifra importante, no es una cifra menor, pero no ha impactado por distintas razones que aquí no vamos a enumerar, por mala ejecución, por problemas también de corrupción, porque por el modelo que se implantó o que se implementó, nos dedicamos en esos 170 municipios con los alcaldes fundamentalmente a hacer pequeñas obras locales y no obras de impacto territorial. Entonces, a pesar de esa inversión del Estado, no se ha avanzado de manera suficiente. ¿Y qué es lo que tenemos hoy? Hoy lo que tenemos es que en esas zonas PEDETs y más allá de ellas persiste el accionar de los grupos violentos en nuestro país. Una violencia que es muy distinta a la que vivimos hace 2 décadas o incluso hace solo 1 década. Una violencia que ha mutado y se ha transformado. Una violencia que ya no obedece a que esos grupos buscan un cambio en el modelo económico, político y social del país. No buscan el poder, no tienen antagonismos ideológicos. Ya es muy difícil
habría que hacer un ejercicio de teoría política demasiado amplio, establecer diferencias entre lo que significan cualquier presencia territorial del Clan del Golfo o de una u otra disidencia de las FARC o de las distintas bandas criminales. Lo que tenemos hoy son unos grupos violentos buscándose apropiar de las rentas criminales en este país, de la minería ilegal y del narcotráfico, y lo que en este escaso mes y medio de ejercicio del ministerio he visto en las visitas allá, 8 de las 16 zonas PEDET de Colombia, es la angustia de sus habitantes porque persiste la violencia y la inseguridad y se han extendido la extorsión y el microtráfico, que tiene azotada a la gente en esas regiones, no a las grandes empresas, al pequeño empresario, al comerciante, al vendedor informal. Y frente a ese fenómeno hay una preocupación del gobierno nacional, de las fuerzas militares y de policía, y estamos diseñando una estrategia especialmente frente a ese delito de la extorsión. Pero más allá de esa política, nosotros no vamos a ser capaces de consolidar seguridad y paz en esos territorios si no los transformamos de verdad, si no nos ocupamos como sociedad de verdad, no en el discurso de todos y todos, de volcar la acción del sector privado, del Estado, de la gobernanza territorial para lograr realmente transformar esos territorios. Nosotros estamos trabajando hoy con las comunidades, con los liderazgos sociales en esas zonas, con los alcaldes, con los gobernadores. Han asistido todos y la invitación ha tenido una respuesta muy positiva, pero también con las agencias de cooperación internacional involucrados en la implementación del acuerdo de paz. Y también hemos invitado al sector privado de esas regiones a que avancemos en la consolidación de 16 pactos territoriales en cada una de esas zonas PEDET para que finalmente logremos transformar esos territorios. Miren, se los digo con toda franqueza, este no es un problema de ideología política. Este no es un problema de izquierda, de derecha o de centro. Si como sociedad nosotros no entendemos que aquí no vamos a avanzar jamás en recuperar la seguridad y la paz, si no nos queremos quedar uno y otro gobierno en las mismas discusiones, si fortalecemos la acción militar o si privilegiamos la solución negociada al conflicto en un dilema falso que ya no existe, lo que tenemos que hacer es transformar esos territorios. No habrá política de paz por ningún lado, ni habrá política de seguridad, de fortalecimiento, de mano dura contra los violentos por otro lado, que sea capaz de garantizar seguridad en esos territorios si no transformamos la vida y las condiciones de esos territorios. Si no, la violencia se va a reciclar una y otra vez, con distintos nombres, con distintos actores, expresada de manera distinta. Hace 20 años eran las masacres, las tomas de poblaciones, los secuestros masivos. Asistíamos día a día a la muerte de soldados y policías. Eso ha disminuido sustancialmente, no ha desaparecido, pero ha disminuido fundamentalmente gracias a que sostenidamente el país hizo primero una política de seguridad y después consolidó un acuerdo de paz. Pero es que estamos viviendo una etapa distinta de esa violencia. Ya no hay ninguna violencia de origen político.
Ya no hay ninguna violencia de origen ideológico. Es una disputa de bandas criminales por el territorio, y esas bandas se disputan el territorio con ustedes, en las empresas mineras, con el Estado colombiano, con las autoridades, pero ya no los atacan. Ya los ceses bilaterales al fuego no tienen mayor impacto en la población ni en las condiciones de la gente, ni siquiera en la confrontación entre los grupos violentos y las fuerzas militares, porque ya lo que hay son disputas entre ellos por apropiarse de un territorio para dos actividades fundamentales. El microtráfico, porque el 60 o 70% de la droga que se está produciendo se queda aquí en Colombia, y la extorsión, como lo mencioné inicialmente. La invitación entonces es a que pensemos en términos territoriales cómo transformamos ese territorio. Este año fue el año en donde ningún gobierno ha utilizado tanto el mecanismo de obras por impuestos como en el 2024, para que la empresa privada actúe en el territorio. 1 billón de pesos fue el cupo del mecanismo de obras por impuestos. Ya se utilizaron 552.000 millones de ese billón. Hay un segundo cierre, una segunda convocatoria con corte ahora en el mes de agosto para los 440 y pico mil millones restantes, de los cuales se han presentado propuestas por más de 800.000. Es decir, este año se va a utilizar completamente el cupo de obras por impuestos. Pero la propuesta es que vayamos mucho más allá. Y eso es parte fundamental del acuerdo nacional que estamos planteando en el gobierno. Un punto esencial de ese acuerdo nacional, además del de que todas las fuerzas políticas renovemos el compromiso con excluir la violencia del ejercicio de la política en Colombia, que va a ser un grave problema para el país en el 2026, y debemos comprometernos todos a rechazar la interferencia de disidencias, de clanes en el ejercicio de la política en Colombia. Un punto del acuerdo nacional adicional o que vaya más allá de la necesidad de dar seguridades jurídicas y garantizar estabilidad institucional en este país, y que no se va a acudir al cambio de reglas de juego democráticas de ninguna manera en Colombia, es este punto de la transformación de los territorios, y ustedes en el sector minero tienen un papel fundamental que jugar. Más allá de las obras por impuestos, es la presencia conjunta. Ustedes son aliados del Estado colombiano en esa tarea de la transformación del territorio. No solamente sectorialmente, viendo cómo se avanza a través de la nueva ley minera y cómo se asocia la gran minería para avanzar más rápidamente en la formalización del pequeño minero, del minero ancestral, sino políticamente mandando un mensaje poderoso en esos territorios de que no vamos a permitir que los violentos avancen en ese control territorial. Y ustedes son los grandes aliados en muchos de esos territorios. Entonces, el llamado que quiero hacer en este acuerdo nacional es que, más allá de las diferencias políticas, más allá de la posición que tengamos incluso frente a la agenda legislativa que comienza en el Congreso, la ley de la jurisdicción agraria, la reforma laboral, la reforma a la salud, que son las tres que hoy están sobre el tapete, el trabajo que se viene haciendo para tener listo un texto que será socializado con ustedes también, de ley de minería o de reforma a la ley de servicios públicos. Más allá de esos temas,
Debemos como sociedad, hoy los colombianos, avanzar en un diálogo que permita bajar el nivel de la confrontación y de la radicalización que está viviendo Colombia. Se nos olvidó la palabra consenso. No volvimos a tener como sociedad, y no de hace 2 años, desde hace décadas, más de una década, grandes propósitos como país. Perdimos la oportunidad todos, y seguramente fue responsabilidad de muchos de los que estamos acá, con el acuerdo de paz del 2016, que era un gran propósito nacional. No nos pudimos unir como sociedad. Y seguimos demostrando una incapacidad que a mí me asombra para encontrar consensos en cualquier tema en este país. Aquí nadie volvió a escuchar a nadie. Aquí nadie se siente representado por los distintos sectores. El fraccionamiento de la sociedad colombiana hoy es impresionante. De 10 años para acá el cambio es total. El fraccionamiento en los partidos políticos, el fraccionamiento en las organizaciones sociales, el fraccionamiento en los propios gremios. ¿Cuántos gremios han surgido de hace 10 años hasta acá? Cada quien, cada sector indígena, cada sector afro, cada gremio, cada pequeño sindicato defendiendo su pedazo de poder y reivindicando solo sus temas y no pensando en grandes temas de país y de sociedad. Yo creo que es el momento como sociedad de que reflexionemos todos sobre la importancia de un acuerdo nacional para bajar el nivel de la animosidad, para que podamos, en medio de unas reglas de juego institucionales claras, en medio de un escenario claro en donde sabemos que tenemos transición democrática cada 4 años, que tenemos elecciones que debemos valorar cuando miramos lo que está pasando en otros países, que garantizamos la alternancia democrática en nuestro país. ¿Cómo, teniendo eso claro, cómo vamos a avanzar para transformar esos territorios? ¿Y cómo vamos a avanzar no para que no haya oposición, no para buscar el unanimismo, sino para que podamos discutir sobre los grandes temas del país de manera civilizada y democrática? Porque otra de las cosas que nos ha pasado en los últimos años es el inmenso deterioro de la calidad del debate democrático en Colombia. Aquí lo que acapara los titulares de los medios es el insulto del día, es la ofensa del día, es la descalificación personal en todos los escenarios, y no tenemos la calidad del debate de la democracia en el país. Y obviamente hay miles de explicaciones, empezando por el papel de las redes sociales, etcétera, pero hemos asistido a un deterioro de la calidad del debate muy grande. Entonces, claro que hay que discutir sobre la transición energética, claro que hay que discutir sobre los minerales que van a ser parte de una política de transición energética y cómo vamos a darles valor agregado en Colombia. Claro que hay que discutir sobre la consulta previa que aquí mencionaba el ministro de Minas. Llevamos muchos años discutiendo sobre ese tema de la consulta previa. Hay quienes incluso la plantean como la gran enemiga del desarrollo en Colombia y la primera prioridad en este país, y plantean toda clase de salidas, olvidando que cuando tuvieron responsabilidades públicas no hicieron nada al respecto. Yo sí creo que la consulta previa es un mecanismo importante para el país y que tiene que ser fruto de una conversación. ¿Cómo se reglamenta? Que ya hay reglamentación. ¿Cómo lo hacemos de mejor manera? ¿Cómo evitamos que se desgaste ese mecanismo? Porque unos cuantos jefes de carteles, unos avivatos y unos delincuentes se la tiran, como se dice coloquialmente. Pero hay comunidades que necesitan esos mecanismos de la consulta previa, y ese
es la discusión que se tiene que hacer dentro de un acuerdo nacional, porque tiene que ver, vuelvo al comienzo ya para terminar, con el territorio y con la gente que vive allá, que no lo podemos olvidar. Y allí entonces tiene que venir la gran discusión de la gobernanza territorial, de cómo hemos asistido al debilitamiento de los departamentos y municipios del país, que cada día reciben menos ingresos del Sistema General de Participaciones y que no tienen capacidad de resolver los problemas de su gente, versus un Estado central que concentra hoy el 80% de los ingresos corrientes de la nación y que no tiene la capacidad en un país del tamaño y la población de Colombia de cumplir sus obligaciones con los habitantes, que muchas veces les toca cumplirlas a ustedes por la ineficacia del Estado, porque no hay capacidad de llegar hasta el territorio. Entonces, queridas amigas y amigos, unas reflexiones un poco desilvanadas más allá del sector minero, quería dejarles a ustedes. Yo creo que es un momento muy importante para Colombia. No nos podemos dejar llenar de pesimismo y de fatalismo. Acá hay quienes en su carrera por llegar al poder en el 2026 que tendrán todas las garantías, que será una carrera como nos hemos acostumbrado en Colombia en democracia. Ojalá con un debate un poco más tranquilo de todas las diferencias. Hay quienes se dedican a anunciar toda clase de catástrofes a Colombia, como en las novelas de García Márquez, sin presentar propuestas y sin decir qué es lo que vamos a hacer hacia el futuro como sociedad. La violencia en esos territorios no va a desaparecer en el 2026, gane quien gane las elecciones. El compromiso que debemos asumir todos, independientemente de cualquier orientación política, es que volquemos el Estado, pero de verdad, no en el discurso nuestro, a la transformación de esos territorios. Y eso no es una discusión eso nos debe interesar a todas las orientaciones, a la izquierda, al centro, a la derecha. Y eso ni siquiera es una discusión de amigos o en su momento contradictores del acuerdo de paz. No es la discusión sobre la JEP, no es la discusión sobre las curules de las FARC, es la discusión sobre cómo transformamos, insisto, con obsesión esos territorios. Si no somos capaces de hacerlo como sociedad, aquí vamos a seguir gobierno tras gobierno en el reciclaje de las violencias, el sector privado pidiendo más fuerzas militares, más fuerzas públicas, más protección, cada gobierno tratando de hacer lo que puede sin resolver en el fondo. Y un territorio que podamos transformar es el mejor escenario y el mejor territorio para que la minería, que es un factor fundamental de desarrollo en el país y en esos territorios, se consolide, progrese, lo haga cada día mejor y tenga un impacto más positivo en la vida de sus habitantes. A ese acuerdo nacional los quiero invitar a ustedes a la transformación de esos territorios, a garantizar seguridad jurídica y estabilidad institucional en este país, a excluir la violencia del ejercicio de la política, que tiene que ser un firme principio de nuestra democracia, y en la tarea de ustedes, con las distintas dificultades que tienen, con mucho ya hemos hablado, en el tema de la consulta previa, en el tema del orden público, en el tema de la conflictividad social, saben ustedes, pero vuelvo y lo reitero, en el Ministerio del Interior cuentan con un aliado incondicional que entiende que la minería es y seguirá siendo un factor fundamental del desarrollo económico y social de este país. Muchísimas gracias.